Muy estimados amigos, hermanos, hemos llegado a este día, segundo domingo de Pascua. Pero no es un día como tantos domingos que pasan, que ciertamente es el día del Señor. Es un domingo muy singular, porque está enmarcado en dos grandes acontecimientos. El primer acontecimiento es que es el domingo de la Divina Misericordia. Hoy la iglesia entera nos invita y Jesús quiere en su Divina Misericordia que miremos a Él como el resucitado que nos muestra los rayos rojos y blancos y que al pie de su imagen, como lo pidió Santa Faustina, ha mandado que se coloque aquella expresión que hoy queremos dar desde el fondo de nuestro corazón. Jesús, en ti confío. El mensaje fundamental de la Divina Misericordia es la misma persona de Jesús. Él es la misericordia del Padre. Él es el motivo más grande del gozo y de la alegría y de la paz. En el Evangelio de este día encontramos aquel momento en el que Jesús, al estar con los apóstoles, en dos ocasiones les da el mismo saludo: la paz esté con ustedes. Y hoy, mis hermanos de todo el mundo, quiero invitarles a que disfrutemos de esa paz que Cristo resucitado nos viene a ofrecer en su divina misericordia. Hoy tenemos también otro motivo para poder ser abrazados por la misericordia de Dios y confiar plenamente en Jesús, que nos dice y nos invita a que lo reconozcamos como el dueño y Señor de nuestra vida, para que la paz en nuestro corazón sea grande y profunda, como es la paz de todos aquellos hermanos nuestros que gozan ya del descanso eterno. De ellos tenemos fresca la memoria apenas de haber sido sembrada a los pies de la Inmaculada Virgen María, Madre de toda la Iglesia, Madre del pueblo romano, a los pies de nuestra Madre en la gran Basílica de Santa María de la Mayor, por voluntad expresa de su santidad el Papa Francisco, ser sembrados sus restos, su cuerpo mortal, esperando ahí la resurrección y la vida. Él, como padre y pastor, ha querido estar a los pies de la Madre, como todos quisiéramos estar, no solo a los pies de María, sino en el regazo de María, como Él siempre lo estuvo y ahora contempla eternamente la gloria de Dios en el regazo de María. Y desde el cielo, el Santo Padre, el Papa Francisco, seguramente hará descender a toda la humanidad el don de la misericordia, porque Él vino al mundo a enseñarnos en estos tiempos tan difíciles, a enseñarnos cómo debemos confiar en la misericordia de Dios. Por eso su legado es un legado de gran misericordia y amor. Se ha dicho que es el Papa de la misericordia. Se ha dicho que el Papa, y así lo dijo él muchas veces, quería una iglesia de la misericordia. Y es la iglesia de todos aquellos que sufren, porque Cristo el Señor lo dijo en su misma vida mortal, cuando iba a visitar a los pecadores y comía con ellos. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Y el Santo Padre, el Papa Francisco, entendió muy claramente el Evangelio de la misericordia en esas palabras. Y por eso muchas veces el Papa llegó a decir, el Papa Francisco: Dios nunca se cansa de perdonar, nunca se cansa de perdonar. Y a los sacerdotes, el Santo Padre, en múltiples ocasiones nos llamaba a ser los ministros de la misericordia, los que descubriéramos a los pecadores el corazón de un pastor, de un padre de misericordia que abraza a los hijos que vienen para recibir el perdón y la paz,
como es cuando el sacerdote administra el sacramento de la reconciliación. Es el abrazo de la misericordia y del amor de Dios para este mundo de todos los tiempos. Hermanos muy queridos, muy amados, la semilla ha sido sembrada. Al pie de la Inmaculada Virgen María, en aquella basílica de Santa María de la Mayor, está la semilla de la gran misericordia para que florezca y nazca y crezca a los pies de la Virgen María para toda la iglesia como un abrazo de paz, y pueda Jesús decir a todos los pecadores de todos los tiempos, pueda decirles la misma expresión que siempre los dijo en vida mortal: no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero, diría el Señor, y hoy nos lo está diciendo a todo el mundo, al mundo entero. El Santo Padre ofreció en su testamento, lo dijo, sus dolores, sus sufrimientos, su larga enfermedad internada en el hospital, y todo lo que sufrió ahí en aquellos momentos de crisis, lo ofrecía por la paz del mundo, para que el hombre se reconciliara entre sí, para que hubiera esa reconciliación y paz que debe reinar en el mundo entero, como fruto de la presencia de Cristo el Señor. La paz esté con ustedes. Fue el saludo de Cristo resucitado y sigue siendo el saludo para todo el mundo. La misericordia de Dios se expresa en la paz del alma, y la paz del alma la regala solo Dios, solo Dios. Dice la Sagrada Escritura que los frutos del Espíritu Santo son alegría, gozo y paz. Alegría, gozo y paz. Por eso la iglesia, aunque esté en este momento sin la cabeza visible, que fue el pastor de Cristo que ahora está a los pies de nuestra Madre, la iglesia está rebosante de gozo, porque Cristo resucitado viene a dar a toda la humanidad la paz que debe reinar en todos los corazones. Y el Santo Padre, desde la gloria, desde el cielo, nos está invitando a que sigamos proclamando el Evangelio de la alegría, el Evangelio de la paz, en ese gozo de proclamar la buena nueva de salvación. Por eso estaba tan contento, tan feliz por los medios de comunicación que proclaman el Evangelio, como Esne el sembrador, cuando evocaba el Santo Padre ese apostolado que hacía poco tiempo había tenido un encuentro con todos los miembros del apostolado del sembrador, y se sentía complacido e impulsando a que se siguiera proclamando por todas las redes sociales, por todos los medios, la buena nueva de salvación, de que Cristo ha venido a restaurar al hombre. Y esto es lo esencial del mensaje de salvación que proclaman los medios de la evangelización, como Esne y otros canales que evangelizan para proclamar a Cristo como la paz del mundo, como la paz del hombre, como quien ha venido a restaurar al ser humano y a darle la verdadera dignidad de los hijos de Dios. Felicidades a todos los hermanos míos, hermanos nuestros como El Sembrador y otros canales que proclaman la buena nueva, y adelante, que la semilla que el Papa Francisco ha sembrado, el impulso que nos invita a la alegría del Evangelio, a proclamar el gozo de la santidad en el compromiso con los más pobres, con los que más sufren, con aquellos que viven en las periferias, en esa iglesia en salida que tanto el Papa proclamaba, para llegar a todos, porque el Santo Padre siempre proclamó, y todos tenemos en el corazón ese legado tan hermoso. Dios llama a todos, decía el Santo Padre, a la salvación, porque Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida, es un Dios de misericordia y no se cansa de perdonar. Indudablemente que nadie, absolutamente nadie, está excluido de la salvación. Yo un día decía en alguna predicación que como el Santo Padre, el Papa Francisco, era tan devoto de Santa Teresita, el Niño Jesús, que por cierto
para la gloria de Dios, un servidor ama grandemente y tienen su contenido de los escritos y la predicación, el caminito evangélico de la infancia espiritual. Teresita vino a enseñarnos precisamente esta verdad que el Papa vivió tan profundamente, que la misericordia de Dios está por encima de los más grandes pecadores, de los más grandes pecados. Un día Teresita llegó a decir esta verdad: si yo tuviera el corazón totalmente invadido por los más terribles pecados y crímenes que hubiera cometido, no dudaría un momento, con el corazón destrozado de dolor, acudiría al corazón de Jesús para depositar esos grandes pecados, que al depositarlos en el corazón de Jesús se quedarían como cuando cae una gota de agua en una ardiente hoguera, totalmente calcinados, porque Dios viene a destruir el pecado, pero no al pecador. Dios ama al pecador, no ama el pecado. Por eso cuando aquella mujer pecadora estaba a los pies de Jesús y que Jesús le dijo: nadie te ha condenado, aquella mujer dice: nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Vete, pero no quieres volver a pecar. Porque esa es la llamada fundamental de la divina misericordia, el perdonarnos para no volver al pecado, sino para vivir en la santidad que el Papa tanto proclamó con su testimonio, con su pobreza, con el despojo de los bienes de este mundo, proclamando siempre la grandeza del amor de Dios en la pobreza, en el abandono de este mundo, para vivir solo para el Señor, porque solamente Dios basta, solamente Dios basta. Mis hermanos de la Divina Misericordia, el día de hoy también hagamos un acto de humildad y de fe, reconociendo nuestros pecados para pedir la gracia del perdón, de la indulgencia propia de este día. Y así, al final de esta celebración, de la celebración de este día, en el lugar donde tú estés, al abandonarte a la Divina Misericordia, al celebrar la Eucaristía, al recibir la Sagrada Comunión, al orar por el Santo Padre que venga para la Iglesia, que Dios nos conceda para la Iglesia, que esperamos y oramos todos para que venga un pastor según el corazón de Cristo, que seguramente lo vamos a conseguir, porque Dios está siempre con su Iglesia y nunca la dejará. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es el amor de Dios, es el Espíritu de Dios que está siempre con nosotros. Que Dios bendiga a todos ustedes, mis hermanos, en este día de la Divina Misericordia. Que el perdón y la paz nos cobijen y la misericordia de Dios nos envuelva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendición.